Hola, soy Michael Vargas y voy a hablar de los riesgos a los que están sometidas las entidades financieras como bancos, cooperativas financieras y sobre todo las entidades que otorgan microcréditos. Primero que todo, hay que conocer qué es un riesgo, posibilidad de producirse un contratiempo o desgracia de sufrir perjuicios o daños. Para el mundo de las finanzas se habla de un riesgo financiero, aquel que se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento que tenga consecuencias financieras negativas. Para una organización, en este caso hablamos de entidades bancarias y financieras. Hablaré de tres tipos de riesgo financiero enfocándome en uno solo. Riesgo de crédito. El riesgo ocurre cuando el banco pierde dinero debido a la imposibilidad de su contraparte o deudor para honrar un préstamo o pagar la deuda con ella contraída. Cuando un banco o una empresa otorga créditos a terceros, sean personas o empresas, se exponen a que la contraparte pueda fallar en los pagos regulares u obligaciones financieras contraídas, generando en las primeras una pérdida monetaria. Tipos de riesgo de crédito. Impago o default. Cuando se puede perder dinero si el deudor cumple parcialmente con los pagos e incumple otros pagos. Migración. Si hay rebajas en la calificación del crédito. Exposición. Duda que se tiene acerca de los próximos pagos debido a la actitud del deudor. Colateral. Es el índice de retorno del préstamo según las garantías que se tengan. Riesgo de liquidez. Primero empezaremos a hablar de liquidez, que es la capacidad de una empresa o individuo para poder cumplir con todas las obligaciones adquiridas a corto plazo. Entonces el riesgo de liquidez es el peligro de que los activos deban venderse a precios más bajos debido a la poca liquidez que tiene. El riesgo de liquidez tiene estas características. Bajo riesgo de solvencia. Graves consecuencias para la estabilidad de la empresa, que está bajo ese riesgo. Entre los tipos de riesgo de liquidez se tiene financiación o riesgo de flujo de caja, referente al temor de no poder cubrir la financiación de los pasivos. De mercado, es la iliquidez de los activos y que conlleva ser vendidos a un precio menor o bajo. Riesgo de mercado. Hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones del mercado. Cuando hablo de este riesgo implica variaciones del precio de la mercancía, variaciones del precio en general, cambios en los tipos de interés, variaciones en el tipo de cambio de una divisa extranjera, cambios en el posicionamiento y aceptación del producto. El riesgo de mercado son aquellas contingencias que de manera directa o indirecta afectan las variables mercantiles y económicas de la venta y cotización de las empresas. Entonces, ¿cómo se hace frente al riesgo mercantil? Dependiendo del tipo de riesgo de mercado que se pueda afectar, se establecen elementos de contingencia para reducir los efectos ocasionados por las variaciones en el mercado. Exportaciones al exterior. Se establece una herramienta de cobertura ante fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera. Si la empresa está en un país de alta inflación, debe atender a movimientos en una tasa alta de tipos de interés. En un mercado marcadamente competitivo, se establecen estrategias de posicionamiento, de marketing y promociones para intentar que el producto crezca
y se mantenga entre las preferencias.